Según reporta el Ministerio de Gobierno de Haití, están bajo custodia de la Policía Nacional los presuntos asesinos del presidente haitiano Jovenel Moïse, quien murió a manos de un grupo de hombres armados que ingresaron en su residencia. A la crisis política actual de ese país se suma ahora una crisis de sucesión en el poder. Analizamos el tema en minutos. Los rescatistas desplegados en el lugar del colapso del edificio en Surfside, en Florida, descartaron encontrar sobrevivientes después de 2 semanas de búsqueda y de rescate. A partir de la medianoche de hoy, el operativo se concentrará en recuperar los cuerpos bajo los escombros. Hasta el momento, 54 muertos han sido confirmados. Y en nuestra serie de reportajes especiales sobre la vida después de padecer y recuperarse del COVID-19, les tenemos la historia de Catherine Laurent, una mujer que nos recuerda el compromiso social y la importancia de la labor de las cuidadoras a domicilio en tiempos de pandemia. Les contamos la historia. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de France 24. Soy Santiago López González, gracias por acompañarnos a esta hora. Vamos a comenzar en Haití, en donde hay novedades en torno al asesinato del presidente Jovenel Moïse. Según lo que reporta en este momento el Ministerio de Gobierno de ese país caribeño, ya están bajo custodia los presuntos asesinos del presidente Moïse. Recordemos que el mandatario haitiano murió a manos de un grupo de hombres armados que ingresó en su residencia en horas de la madrugada. Varios líderes de América Latina y también del mundo, así como varios organismos internacionales, han mostrado su rechazo al asesinato del presidente. En la madrugada de hoy, como les decíamos, ocurrió este hecho en la ciudad de Puerto Príncipe, y así lo reportaban los medios internacionales. A la ya complicada crisis sanitaria y política que atraviesa el país caribeño se suma ahora el hecho sin precedentes del asesinato del presidente, que ha comenzado a crear una gran confusión sobre quién sigue en la línea de sucesión, dado que la Constitución haitiana no es clara al respecto y muchos de los cargos que hacen parte de la estructura del Estado se encuentran vacantes. De manera interina, el primer ministro del país, Claude Joseph, asumió las riendas de este país y declaró el estado de sitio. Vamos a analizar este tema. Saludamos a Jonas Dumas. Él es licenciado en Trabajo Social, también es máster en Políticas Sociales, es ciudadano haitiano, se encuentra en la ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones, en Argentina. Muy buenas noches, señor Dumas. Gracias por estar con nosotros en France 24. Y dimensionemos la magnitud de este hecho, la muerte del presidente. En medio de esta crisis política y también sanitaria e institucional, ¿qué significa para Haití el asesinato del presidente Jovenel Moïse? Buenas tardes, Santiago, y buenas tardes a los televidentes. Y la muerte del presidente llega en un momento donde la situación política y económica del país ya estaba en un caos. Y la situación actual del país con la muerte del presidente nos lleva directamente al catástrofe, a una tragedia. Nadie sabe qué va a pasar porque en Haití hay muchos grupos armados, algunos responden al poder y otros responden a sectores opositores. Es decir, hay muchas condiciones reunidas para que el país caiga en un caos total, en una guerra civil. O sea, ya habían grupos armados peleando en distintos barrios populares. También el país ha sufrido varias masacres en distintos barrios populares. El territorio de la capital, sobre todo, no está controlado por el gobierno de Haití. Por tanto, en ese vacío institucional que ya estaba existente antes de la muerte del presidente, llegamos a una situación como no sabemos cuál es la salida. Señor Dumas, la sucesión del poder allí en Haití no es clara, ya lo decíamos, la Constitución no especifica exactamente cómo debe ser este proceso. Entonces, ¿qué va a pasar en el contexto actual que tiene el país? Bueno, en realidad no es que la Constitución no está clara, sino que hay dos constituciones. Hay una constitución del 1987 que dice que en caso de ausencia del presidente debería asumir el juez de la Corte Suprema. Y hay una constitución revisada en el año 2012 que dice que este cargo lo debería asumir el primer ministro. Sin embargo,
Esta constitución revisada de 2012 no tiene consenso en la clase política, fue rechazada porque decían algunos sectores políticos no estaba sancionada en los dos idiomas oficiales del país y además fue adoptada, digamos, sobre el gobierno de Michel Martelly, el gobierno anterior al Jovenel Moïse, que muchos sectores de la sociedad consideran que no tenía legitimidad para adoptar esta constitución. Por tanto, hoy el más cerca del poder sería el primer ministro actual. Sí, que es el encargado de llevar a este país a las elecciones presidenciales de febrero. Señor Duma, muchas gracias por estar con nosotros en France 24 a hacer este análisis para nuestra audiencia. Cambiamos de tema. No hay posibilidad de encontrar sobrevivientes bajo los escombros del edificio residencial que colapsó en la zona de Surfside, en el estado de Florida, en el sur de Estados Unidos. Así lo indicaron los oficiales del Cuerpo de Bomberos del Condado de Miami-Dade tras 2 semanas de un intenso operativo de búsqueda y rescate que ahora dará paso a un operativo de recuperación de víctimas. El cambio en este tipo de operativo se dará a partir de la medianoche de este miércoles. El número de muertos confirmados aumentó ya a 54 tras el hallazgo de otros 8 cuerpos en la jornada de hoy. Sin embargo, los rescatistas continúan tras la pista de más de 80 personas que siguen bajo los escombros. Con profunda tristeza les comparto que tomamos la extremadamente difícil decisión de hacer la transición de la operación de búsqueda y rescate a la operación de recuperación. Han pasado exactamente 2 semanas desde que la torre sur del Champlain se derrumbó y durante los últimos 14 días, como saben todos ustedes, nuestros equipos de búsqueda y rescate locales de Florida, de todo el país y de hecho del mundo entero han estado buscando entre los escombros. Han usado todas las estrategias posibles y todas las herramientas de tecnología a su alcance. La CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recomendó al gobierno colombiano separar la policía y su escuadrón móvil antidisturbios, conocido como SMAT, de la órbita del Ministerio de Defensa. Esto tras constatar el uso excesivo de la fuerza por parte de integrantes de estas instituciones durante las recientes movilizaciones ciudadanas que comenzaron el pasado mes de abril. La comisión recomendó esta separación para garantizar una estructura que consolide y que también preserve la seguridad de los ciudadanos colombianos y garantice los derechos humanos. También abogó porque no sean prohibidos los bloqueos de manera generalizada. El gobierno del presidente Iván Duque rechazó este informe y, por supuesto, rechazó también las recomendaciones hechas por este organismo. Y a lo largo de la semana les hemos presentado nuestros reportajes especiales de quienes han padecido el COVID-19, se han recuperado y hoy en día cuentan su historia. En esta oportunidad conoceremos la historia de Catherine Laurent, quien nos recuerda la importancia de la labor de las cuidadoras a domicilio en tiempos de pandemia. Esta es su historia. En junio de 2020 vino a defender la causa de las cuidadoras a domicilio. Un año después, Catherine Laurent sigue movilizada para las personas mayores. En este pueblo, 17 personas murieron de COVID. Remy logró recuperarse después de enfermar en marzo de 2020. Afortunadamente no desarrolló una forma muy grave de COVID en comparación conmigo. Pero bueno, está bien, está bien. En marzo de 2020, sin acceso a tapabocas, Catherine contrajo el virus y lo transmitió a su marido, que pasó 12 días hospitalizado. Retomó el trabajo, pero sigue sin poder organizar comidas o salidas en grupo. Algo que Raquel, de 97 años, lamenta. Tenemos suerte de tenerlas. Si no fuera por ellas, ¿qué haríamos? Estaría en una residencia y yo no tengo ganas de ir a una residencia. Quizás llegará el día en que será necesario, pero espero que sea lo más tarde posible. 27 horas a la semana pagadas con el salario mínimo, condiciones que no han cambiado por la pandemia. No tenemos ningún reconocimiento, tampoco salarial. El gobierno promete un aumento de sueldo en octubre. Mientras tanto,
Catherine y sus compañeras esperan que la crisis sanitaria haya ayudado a visibilizar y a reconocer su profesión. Historias de vida en tiempos de pandemia. Es todo por el momento aquí en France 24. Siga con nosotros.